Cordial saludo, mi nombre es José Andrés Sara Romero, soy estudiante en la UNAD y hago parte del CEAT de Ibagué. Estoy en el curso de Física General y en este momento, a continuación, presentaré mi sustentación de la tarea número 1 del ejercicio número 1, interacción con el simulador, el cual es el presente. Para este ejercicio dejo la posición inicial en 0, la velocidad inicial en 1.2, la aceleración inicial en 0. Entonces damos play, no hace la simulación, una vez detenida la animación, podemos exportar lo que son los datos. Ingresé lo que son las dos tablas, ya que son dos ejercicios, y para analizar los datos lo primero que nos pide es realizar algunas gráficas, en donde nos pide la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Este primer ejercicio se realizaron las tres gráficas. Voy a realizar una, vamos a insertar uno de dispersión. Una vez aquí, damos clic y vamos a seleccionar los datos. Entonces, esta primera gráfica es de la posición versus el tiempo. Aquí en agrega nombre de la serie sería entonces la posición versus lo que es el tiempo. Y vamos a tener los valores de X, que para este momento sería, voy a escoger estos de aquí el tiempo, y los segundos valores de la posición y aceptar. Y aceptar. Una vez nos generó de dicha gráfica de la posición versus el tiempo y vamos a agregarle lo que es la línea de tendencia. Damos clic en los botoncitos azules, clic derecho, agregar línea de tendencia, la cual nos marca una línea ascendente y posteriormente presentamos lo que es la ecuación del gráfico, que para este primer ejercicio nos dio que y es igual a 1.2x. Tenemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos la posición versus el tiempo, velocidad versus el tiempo, aceleración versus el tiempo para el primer laboratorio y para el segundo, de igual manera, las tres gráficas. Interpretación de los resultados. Tenemos que para la gráfica de posición versus el tiempo, con cero de aceleración, tenemos que la gráfica de posición en función del tiempo es una línea recta. Esto ocurre porque la velocidad es constante. Para este primer ejercicio de 1.20 y la aceleración es cero. La posición aumenta de manera lineal con el tiempo. Por eso es que tenemos una línea ascendente. La ecuación en esta gráfica es y igual a 1.2x. Con la que tiene aceleración de 2, tenemos que para en este caso la posición aumenta de forma polinómica, una curva, porque la velocidad está aumentando debido a la aceleración. La gráfica es una parábola creciente, ya que la velocidad cambia con el tiempo y afecta la distancia recorrida. Y tenemos que la ecuación en la línea de tendencia representa un movimiento uniforme y acelerado. Luego tenemos la segunda gráfica, que es la velocidad versus el tiempo, que para que tenemos aceleración cero, la gráfica es una línea horizontal, ya que la velocidad es constante de 1.20, no hay aceleración, por lo que la velocidad no cambia. Y para la que tiene aceleración de 2, la gráfica es una línea recta ascendente, ya que la velocidad aumenta de manera constante debido a la aceleración. En cada segundo la velocidad aumenta en 2.0 metros sobre segundos. Y para la última gráfica, que es la de la aceleración versus el tiempo, para la aceleración de 0, tenemos que la gráfica es una línea horizontal con el valor 0, ya que no hay aceleración, el objeto se mueve con velocidad constante. Y para la que tiene aceleración, la gráfica es una línea horizontal, pero con un valor positivo, en este caso 2.0, ya que la aceleración es constante en todo el tiempo. Entonces, la interpretación dice que la aceleración es cero, la ausencia de aceleración implica que el objeto se mueva con velocidad constante. La gráfica de posición es lineal, la velocidad es constante y la aceleración es cero. Esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme donde el desplazamiento es proporcional al tiempo. Y para el caso donde la aceleración es 2.0, aquí el objeto experimenta una aceleración constante de 2.0, la posición sigue una trayectoria polinómica porque la velocidad está aumentando con el tiempo, lo que genera una curva creciente. Este es un movimiento uniforme acelerado donde la velocidad aumenta de manera constante y la posición crece de manera cuadrática respecto al tiempo. Posteriormente, pues entonces tenemos lo que son una respuesta también a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, a partir de las características de las gráficas de movimiento? Bueno, entonces, lo primero es que para el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, la gráfica de posición versus el tiempo, es una línea recta con pendiente constante. Esto significa que la posición aumenta de manera lineal con el tiempo. La gráfica de velocidad versus el tiempo es una línea horizontal que indica que la velocidad es constante y no cambia con el tiempo. Y la gráfica de aceleración versus el tiempo es una línea horizontal en cero, ya que no hay aceleración. Y para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el MRUA, la gráfica de posición versus el tiempo es una curva parabólica. Esto ocurre porque la velocidad aumenta de manera que el tiempo pasa y por lo tanto la posición cambia de manera cuadrática. La gráfica de velocidad versus el tiempo es una línea recta ascendente o descendente. ¿Sí? Esto depende si la aceleración es positiva o negativa, ya que la velocidad cambia de manera constante con el tiempo. Y la gráfica de aceleración versus el tiempo es una línea horizontal que representa una aceleración constante distinta a cero. Segunda pregunta, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues entonces, cuando la aceleración es cero, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que la velocidad permanece constante durante todo el tiempo porque no hay una fuerza que esté causando un cambio en la velocidad. Y la posición cambia de manera lineal con el tiempo ya que el objeto se mueve a una velocidad constante. En el caso del movimiento no tiene aceleración, por lo que la gráfica de aceleración es una línea horizontal en cero. Tercera pregunta, que representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo en cada caso. Entonces, en el primer caso, bueno, en ambos casos, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo representa el desplazamiento o la distancia recorrida por el objeto en el intervalo del tiempo considerado. En el MRU, donde la velocidad es constante, el área bajo la curva es un rectángulo, el área se calcula multiplicando la velocidad constante por el tiempo y esto nos da el desplazamiento. En el MRUA, donde la velocidad cambia uniformemente, el área bajo la curva es un trapezoide o un triángulo, dependiendo del punto de inicio y el intervalo del tiempo. El área en este caso también representa el desplazamiento, pero debido a la aceleración, este valor es mayor a medida que el tiempo pasa porque la velocidad aumenta. Después se realizó lo que fue una aplicación y
Muchas gracias por su atención prestada.